yo me voy de la ciudad queriendo o deseando un cambio de vivir en la naturaleza. Y esa casa estaba en el centro de la provincia de Corrientes. Al lado de nuestra casa pusieron un aserradero, con lo cual era ruido desde la mañana hasta la noche. Y yo literalmente me quería morir. Hasta que hice un cáncer. Evidentemente tenía que pasar por esa experiencia, pero no me estaba dando cuenta de que yo necesitaba trabajar algo adentro mío. ¿Qué consejo le darías para que pueda dar ese paso? A esa persona que está dudando le diría dos cosas. Bienvenidos a La Vida es Arte. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Marisa Charny. Tiene un canal muy hermoso, inspirador, con un montón de herramientas que se llama Espiritualidad Cotidiana. Y además, ella acompaña procesos utilizando herramientas como el tarot evolutivo o la astrología, bueno, y muchas cosas más, porque la verdad que Marisa tiene una trayectoria bastante larga y puede contarnos mucho más. Así que vamos a darle la bienvenida, así empezamos. Qué Bienvenida lindo. Marisa, gracias por Muchas estar acá. gracias, Silvi. Muchas gracias. Un placer. Qué lindo Estoy acá tenerte, la para verdad. lo que necesites, lo que surja. Bueno, la verdad que me encantaría empezar por ese quiebre, si es que lo hubo, vos decime, en algún momento de tu vida que vos tenías tu camino, no tu vida, pero sentías que no era por ahí. Como que algo te está diciendo, no, tengo que hacer un cambio. ¿Recordás cuándo fue ese momento como clave? Mi cambio fue una bisagra bastante específica en el año 2010-2011. Yo vivía en Buenos Aires, era profesora de yoga y tenía un estudio de Iyengar Yoga, muy exitoso, podríamos decirlo, vivía bien de eso, era lo que había cultivado durante toda mi vida. Practiqué yoga desde los 10 años, o sea, mi vida estaba como completa en un montón de sentidos. Tenía mis hijos grandes, tenía una linda casa en Caballito, con una terraza con plantas. Mm. Digamos que no fue desde una desesperación, ¿no? Viste que hay veces que uno dice, me está yendo todo mal y Sí, entonces se me quiebra algo. sí, En mi caso no fue así. Yo estaba muy feliz con la vida que llevaba y sucedió que estaba sin pareja, conocí a Leo, que es mi compañero, y el momento de... Fue una cosa muy rara, porque además de lo del yoga y todo, yo nunca en la vida había pensado en irme de Buenos Aires. Siempre cuento que yo era una persona muy citadina, muy amante del arte, de ir al teatro, al cine, a bailar tango, a encontrarme con amigas a cenar en restaurantes. ¿Viste? Esa una sí. vida que no condice para nada con la vida que después llevé. Y sin embargo sucedió que al encontrarme con Leo, pero al momento los dos se nos hizo como una idea de vivir afuera de la ciudad, de tener huerta, de tener gallinas, que nunca tuvimos finalmente, pero esa idea de ver gallinas, veíamos gallinas, muy loco fue. Y ahí empezó a instalarse ese plan B de vida Sí. y empezó a perturbar mi vida, plan A, que estaba todo bien, pero viste como cuando ya se te mete una piedrita en el zapato y empezás a sentir que no, que hay otra cosa, que hay otra cosa. Bueno, y ahí empezó el cambio, el verdadero cambio empezó así. En el 2011 empezamos a buscar casa para irnos de la ciudad, y en el 2013 nos fuimos. O sea, fue un proceso Wow. porque también era, bueno, hacer qué, cómo, y era cambiar de vida, era realmente un cambio. Tu vida armada ahí prácticamente. Sí, Ya te dedicabas a eso hacía un montón, o sea, sí, tenías por tu eso lugar, es. tu estudio y el cambio es como que fue un llamado de estilo de vida en realidad en donde vivo, del lugar. Sí, y de un poco ser coherente también con que muchas cosas que yo ya valoraba como, bueno, lo ecológico, el cuidado del cuerpo, porque en la práctica del yoga eso también está, ¿no?
era como sentir que estaba en un segmento de mi vida y que no era toda mi vida así. Y empezamos a aplicarlo en casa porque ahí, ya te digo, desde fines del 2010 hasta mitad del 2013, que finalmente nos fuimos, estuvimos como procesando el cambio en Buenos Aires. Entonces hicimos una huerta en la terraza, armamos la compostera, empecé yo a experimentar con hacer jabón casero, empezar a cambiar las cuestiones de limpieza del hogar. Ya eso lo hice en Buenos Aires. Y entonces ya después faltaba, bueno, encontrar el lugar, que no fue tan fácil y llevó otra crisis, pero ahí fue que se dio la transición. Yo siento que fue en Buenos Aires, no fue en Corrientes, que es después donde fuimos a vivir. Fue Bueno, en porque Buenos Aires. primero te fuiste a Buenos Aires Corrientes, ¿no? Sí, primero me fui de Buenos Aires Corrientes, estuvimos 9 años Wow. hasta que hubo ya situaciones de quiebre profundas y ahí nos vinimos a Corrientes. Todo es necesario. Con el diario del lunes uno ve que los momentos de la vida en los que mirás y decís, eso fue un error, y la verdad que también fueron parte del camino para llegar a donde estamos hoy, aún con que, pues está esa idea romántica de que haces el cambio y todo va a ser maravilloso. No, No, no es es para nada. el próximo paso en realidad. Lo próximo que tenés que experimentar. Pero a partir de eso viene otro y otro, y así estamos toda la vida en realidad. Sí, Y cómo lo vivimos depende mucho de cómo tomamos eso que estamos viviendo, cómo lo vemos, cómo lo interpretamos. Si lo interpretamos para un crecimiento, y bueno, muchas veces crecemos a través de ese dolor. tal Y cual. Eso es algo que yo aprendí en estos años de Corrientes, de mudarme a un lugar que finalmente no era el que me acogía, ¿no? No era el que tampoco yo decía, ah, entonces es acá. Pero siempre cuento, perdón si me repito en esto, pero no, yo tomé una actitud frente a esa incomodidad de estar en un lugar. Lo voy a explicar brevemente para que la gente sepa de qué se trata. Yo me voy de la ciudad queriendo o deseando un cambio de vivir en la naturaleza. Pongo en internet una búsqueda de 1 hectárea con casa en cualquier lugar de la Argentina. Y así surgieron varios lugares, pero la verdad es que económicamente en ese momento yo tenía unos ahorros que me alcanzaron para esa casa. Y esa casa estaba en un pueblito en la mitad en el centro de la provincia de Corrientes. Cuando lo fui a ver vi que el lugar era muy arbolado, tenía árboles frutales crecidos, muchas paltas, muchos mangos, bananas, guayabas. Quedé fascinada y con esa fascinación compramos esa casa que hubo que casi demoler y empezar a reconstruir. Ese proceso de reconstrucción estaba bien porque nosotros queríamos hacer bioconstrucción, entonces usamos los cimientos, pero después hicimos en barro, con troncos, o sea, hicimos un poco la experimentación que queríamos hacer, el juego de los niños que querían sí, hacer ese cambio de vida. Pero el problema no estuvo ahí, sino que el lugar había estado, entre comillas, mal elegido. Estaba sobre la ruta, en una ruta que yo había ido a conocer la casa un domingo, no no pude había nadie. considerar qué pasaba en la semana en esa ruta. Y era una ruta de mucho transporte de leña, porque la zona es maderera y yo tampoco me preocupé en averiguar de qué vivía la gente ahí. Y es una zona maderera, todo Corrientes en realidad. Hay ganado y madera. Sí, Y la madera implica que hay camiones pesadísimos llenos de troncos circulando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y que al lado de nuestra casa pusieron un aserradero. Un aserradero que se montó simultáneamente con nuestra casa, pero simultáneo, y que fue creciendo, fue mejorándose y fue adquiriendo cada vez más máquinas y teniendo cada vez más turnos, con lo cual era ruido desde la mañana hasta la noche y yo literalmente me quería morir. Realmente dije yo, ¿qué hice acá? O sea, es la peor equivocación de mi vida. Me quería morir, de y verdad, y así sí, estuve hasta que hice un cáncer, ¿no? Cómo el cerebro realmente obedece a lo que uno está sintiendo. Si yo digo, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir,
Y ahí está. Bueno, tenés todo, ¿no? Es Claro. tremendo. Yo lo cuento ahora, me puedo reír, pero digo, es maravilloso poder entender cómo uno va generándose también sus propias Cómo circunstancias. va creando hasta sin darse cuenta lo que le va sucediendo en la vida, con Ujú. lo que decimos, como decís vos, o con lo que pensamos también, a veces no lo tenemos ni que decir, pero a mí me No, pasó lo mucho pensamos, eso lo también. sentimos, ese Ah, sentir le da una orden a uf, todo nuestro sistema eso lo y yo no expande fui más. capaz en ese momento de revertir ni el pensamiento ni la solución. Evidentemente tenía que pasar por esa experiencia. Es así muchas veces, hay que pasar eso para después decir, ah, ¿entendés? Que te venga eso, que te caiga la ficha de, claro, me tenían que pasar por esto para que aprenda esto, porque en eso estamos. Tal cual, Y si sí. no, es como que si, ¿para qué vinimos a experimentar también? Sí. Y una cosa Bueno, que me encanta, Marisa, de vos, es, perdón que te haga porque se me vino ahora, que siento mucha conexión con vos en esto de bajar esa espiritualidad, lo que somos, el espíritu que somos acá. Hoy estamos acá en la tierra, ¿entendés? Entonces, por eso esa conexión que tenemos tanto con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Y está eso de muy irse, el no querer estar acá y que todo irse más para arriba, pero eso que está arriba decidió estar acá, al menos así lo siento yo. Hoy ujú, claro. decidió tener esta experiencia en esta partecita. Hay una forma de, a mi entender, ¿no? De vivir las experiencias sin capitalizar, como vivir las experiencias, y Sí. otra manera de vivir las experiencias entendiendo que eso es una situación de aprendizaje, que le tengo que sacar provecho, porque yo te contaba, ante la situación que yo viví en Corrientes, yo viví la experiencia, sufrí esa experiencia, pero no me estaba dando cuenta de que yo necesitaba trabajar algo adentro mío. Entonces lo que yo hice es entrar a pelear con la realidad del afuera, ¿no? Yo sentí injusta esa realidad porque yo era una persona que había hecho todo lo razonablemente posible para hacer las cosas bien, dejar las cosas en orden en Buenos Aires, poder irme a donde quería irme y elegir el lugar de acuerdo a lo bla bla. Y la situación no fue lo que yo esperaba. ¿Y cuántas veces ocurre eso en la vida? Millones. No, no tenemos garantizado de que lo que queremos va a ser lo que vivimos. Cada vez más lejos de eso. Entonces, si no es así, ¿por qué? ¿Por qué no es así? ¿Porque yo lo hice mal? ¿Porque la vida es mala? ¿Por qué? No, porque hay una experiencia que hacer para aprender algo. Y Totalmente. que ese aprendizaje, como bien dijiste hace un ratito, no está en que todo te salga bárbaro y la felicidad de cumplir tus sueños. La verdad que no. Es en cómo nos vamos adaptando a lo que nos toca vivir y cómo vamos aprendiendo a acomodarnos, a aceptar al otro. ¿Por qué yo me peleaba con el aserradero? Si el aserradero estaba ahí, era obvio que alguien iba a poner un aserradero cerca porque estaba todo lleno de aserraderos. ¿Entendés? Como yo entré en una lucha contra el afuera que Mm, me hizo perder mucho tiempo y mucha salud y muchos recursos. Bueno, hasta que logré entender eso. Digo, yo sí. me tengo que ir de acá, ¿entendés? Soy yo la que me tengo que ir de acá. Así que bueno, ahí Total. está. Bueno, y con respecto a lo que vos hacías en Buenos Aires, que era lo del yoga, ¿qué hiciste ahí en Corrientes? Porque es cambiar, me imagino que dejaste un montón de relaciones, también eso, esa parte como, porque vos tu vida estaba ahí, en Buenos Aires, Sí, por mucho tiempo, y las relaciones, las amistades y todo eso, ¿te costó dejarlo o fue natural? fue paulatino porque al principio, como yo dejé dos hijos en Buenos Aires, dos hijos grandes ya, de más de 20, pero igual mis hijos, volvía cada 2 meses, cada 3 meses, Ah, está y bien. cuando volvía siempre daba algún taller de yoga, hacía algo para mantener mis relaciones despiertas. Pero también con el tiempo eso fue como menguando, yo cada vez fui menos. Después dejé de dar los talleres de yoga, fue como todo un proceso de adaptación, Ah, mientras que buscaba cultivar vínculos en el lugar nuevo.
¿no? Sí, Ahí también es como que se va fusionando la vieja vida con la nueva vida. No sentía que tenía que ser un corte tajante, podía ir desprendiéndose y así lo sentí. Y al día de hoy, la verdad es que me quedan muy pocas relaciones en Buenos Aires, algunas fuertes sí, sí, pero mis hijos ya no viven en Buenos Aires, es claro. como, se fue como diluyendo, Ah, pero se dio bueno, pasaron natural, muchos años ya. Mm, sí, es un camino que es natural, me parece, ¿no? Que no fue sí. forzado, no fue nada traumático, sino que fue muy de a poquito, ¿no? Porque seguiste yendo y todo, y bueno, y los años también van pasando, las relaciones, como decís, se diluyen, pero se crean otras nuevas en el otro lugar, otras conexiones, bueno, la vida misma en eso. Pero, Claro, aceptar el movimiento de la vida, ¿no? En eso, no pegarse, porque a veces no hacemos los cambios por apegarnos a bueno, algo del pasado que igual tiene que cambiar, porque fíjate que si yo me quedaba apegada a mis hijos, que eran ya grandes, era como algo antinatural en un punto, ¿no? Anti crecimiento. Ellos hicieron sus vidas, o sea, eso todo se tiene que seguir moviendo. eso, porque imagínate que vos te quedás ahí, pero ellos se movían. Y vos, Sí, de hecho se re- movieron, por ¿sí? eso, y Sí. vos resignabas eso que sentías hacer por quedarte cerca de ellos. Mm. No, no, vos seguiste tu sentir. Y a eso voy, seguir el sentir. Para lo que te dedicabas, vamos al tema de lo que es emprender, dar un servicio. Vos siempre hiciste lo que sentías, ¿no? Desde muy chica, el yoga te gustaba, sentías dar ese servicio, lo hiciste. A ver, ¿qué más ofreciste desde ahí? Durante muchos, muchos años mi función fue ser profesora de yoga y así lo hice. Cuando hice el cambio al nuevo lugar en Corrientes, también tenía la idea de ofrecer yoga porque era lo que me parecía que era más fácil de asimilar para la gente, ¿no? De hecho, cuando llegué a ese lugar, el yoga, no había nadie que diera yoga y apenas reconocían el nombre de alguna cuestión medio de película o de novela, pero no lo, yo siento que tuve ahí un rol importante en llevar como una semilla a un lugar donde eso no existía y de pronto generar un cambio de mirada ante la vida, ante el propio cuerpo, ante recursos tan simples como respirar, bajar un cambio, hacer una relajación, ¿no? Cosas que para mí eran tan de todos los días, pero en un lugar donde esto no existe, nadie nunca les habló de respirar conscientemente, era un cambio enorme. Entonces, para esa comunidad, yo fui a llevar algo súper importante. En el camino, también yo quise empezar a darle espacio a otras cosas de mi formación que yo no desarrollaba, porque yo venía con una idea así, si querés ser bueno en algo, hace una cosa. ¿No? Después todo, si vos ves mi canal, es por eso que mi canal nunca crece como yo siento que tendría que crecer, porque me diversifico mucho, ¿no? Y digo, bueno, yo durante 30 años fui profesora de yoga, me especialicé, viajé, hice cursos, todo lo que alguien que le importa mucho ser autoridad o tener buenos recursos para ofrecer, hace, ¿no? Entonces yo durante todos esos 30 años me centré en el yoga y si bien me interesaban otras cosas, no las ponía dentro de mi material de ofrecer al público, lo hacía para mí, para mis amigos, para mi familia, ¿no? Para otra cosa. Después dije, bueno, 30 años ya es mucho para dedicarse a una misma tarea. Entonces dije, voy a empezar a ofrecer lo otro, que era la astrología, las consultas de autoindagación, el coaching con el tarot evolutivo, cosas que a mí siempre me interesaron. Entonces empecé como a hacer un mix, un poco de yoga y un poco de lo otro. Después surgió el canal de YouTube, el canal de YouTube surgió en Corrientes con re pocos seguidores, pero la idea del canal era poder compartir cosas que yo decía, la gente no sabe, por ejemplo, todo el alimento que hay espontáneamente en cualquier lugar en el que uno vive,
¿no? Hay plantas que se comen. Yo dije, yo tengo que empezar a transmitir eso, por lo menos para que mis hijos, cuando yo ya no esté, miren a ver mamá qué hacía y sepan de plantas medicinales, de plantas comestibles, de recetas locas, de cosas que, no sé, torta de chocolate con porotos, ¿entendés? Cosas que Hermoso, sí. bueno, yo decía, quiero que alguien, no sé, que quede como un legado. Y lo empecé a hacer por eso. Y bueno, y después el canal creció cuando me vine a vivir a Córdoba. Y bueno, y ahí está, porque tampoco crece tanto, yo siento, porque mi foco siempre se está abriendo y paso de la artesanía al Bueno, tarot pero y del creció un tarot. montón, así todo, creció un montón y es bien diverso, como vos decís, Sí, tiene de tiene sus todo. pros y sus contras, ¿viste? Cuando uno investiga por qué no crece el canal es porque el nicho al que uno se dirige es diverso. Entonces, los que me ven el día que hago una receta de cocina no me ven el día que hago una entrevista a, no sé, algo de espiritualidad. Entonces, se pierde. Pero Pero me bueno, siento muy identificada en eso sí, también, como... también sos así. Sí, sí, igual, porque es como que yo creo que vamos siguiendo lo que sentimos en ese momento. Igual, Sí, ejemplos que diste, tal cual cosa que me pasan a mí. Quiero mostrar la abundancia que hay en la naturaleza. No, no se dan cuenta, miren. Y me encuentro un árbol que rebalsa de un montón de frutas y veo que están todas las frutas podridas en el piso. Y vos decís, pero tenemos todo al alcance. Entonces, quiero mostrar eso. O sea, dar información de eso. Después, me surge una idea de, primero las reflexiones mías, después el podcast de entrevista este de La vida es arte. Ahora hace poquito empecé uno que tiene que ver con integrando la medicina. Y así es como que después simbología. Yo tengo claro. una variedad de cosas. Pero si vos haces eso en canales diferentes, tal vez sí vas a tener éxito Es en verdad. uno o en todos. Porque el tema es cuando los mezclas todos en un mismo canal, ahí vas perdiendo un poco el Sí, como que público. confunde un poco. Mm. Sí, confunda el algoritmo básicamente también, Sí, ¿no? Como en que no sabe, realidad sí. Pero no Marisa, sabe a creciste un quién. montón igual, un Soy montón y muy vas a seguir exigente conmigo creciendo misma. porque también vas aprendiendo en el camino. Bueno, al menos a mí me pasa eso, Sí, que voy aprendiendo en el camino cuando digo, no era tan así, tengo que aprender, te das cuenta que tenés que aprender cosas nuevas y bueno, es el mismo camino. Es que el canal de YouTube es mucho, como vos decís, es muy de, siento que quiero comunicar esto, que tengo que comunicar esto, que es como un llamado fuerte, no es tanto, no es lo económico. Tu servicio más, aparte de la comunicación, obviamente, ya en tu canal, que ya está establecido y todo, es lo que ofreces, lo otro. A ver, contá un poco, porque tarot yo sé que también enseñás, ¿o no? eso es lo que a mí más me gusta, en realidad. Hoy por hoy no es tanto atender, de hecho estoy dejando cada vez más de atender porque estoy formando gente con una mirada, por lo menos que para mí es la mirada espiritual y evolutiva del tarot. Entonces, el tarot está como muy mal Sí, sí, considerado sí. porque en realidad, no, con justa razón, hay tanta Sí, gente que lo profanó con un uso equivocado, pero también comprensible, porque yo siempre digo, es correspondiente con la evolución del ser humano. El ser humano que no asume su responsabilidad, no asume su propia vida para evolucionar, espera que le den respuestas de afuera. mm, Entonces, desde ese nivel de evolución, el tarot responde diciéndote, para mí equivocadamente, pero responde de alguna manera si te va a ir bien, si te va a ir mal, qué va a pasar, qué no va a pasar. Ahora, en un ser humano que ya asume el poder de su propia vida y se da cuenta de que sus experiencias son oportunidades de crecimiento, y que de ahí tiene que sacar un talento o trabajar una limitación, el tarot te muestra por dónde es. Y ahí es donde empieza a tener una función realmente como de palanca. El tarot es una palanca que te ayuda, así como con una pala vos haces un pozo mucho más profundo en menor tiempo y con menor esfuerzo. El tarot, como una gran pala, te ayuda a profundizar, a mejorar la calidad de ese pozo que estás haciendo, ¿no? De esa necesidad de hurgar en algo profundo de uno mismo. Y a mí me interesa mucho transmitir esta mirada, claro. porque más allá de acompañar algunos procesos que también hago, lo que más me interesa es que se vaya
instalando otra forma de usar la herramienta. Y yo me voy a ir de este mundo, de este plano. O Sí, sea, sí, no quiero que nadie que piense que dependan. si yo me voy, claro, se acaba esto. Entonces, para mí es importante hoy, a esta altura de mi vida, Sí, sembrar y transmitir para que quede esa visión, porque aún, por ejemplo, de donde surge el tarot evolutivo, surge de dos grandes fuentes. Primero, Jung, ¿no? Como que es quien empezó a mirar el tarot desde un lugar arquetípico, psicológico más profundo, y Jodorowsky. Y Jodorowsky desde el arte pudo ver la riqueza temática, energética que aportaba el tarot. Ahora, mi mirada une esas y va un poco más allá por mi propio trabajo personal de lo que yo llamo la espiritualidad. Entonces yo integro esas dos miradas más lo mío, que es lo normal, ¿no? Cada uno toma, toma, toma y después rehace. Y bueno, y eso es lo que estoy como en este momento más entusiasmada desde el tarot de hacer, como crear una nueva forma de transmitir este me encanta. conocimiento que es como el lenguaje de los sueños. El tarot se parece mucho al lenguaje de los sueños. Viene con mucha información, hay que Mm. aprender como a codificarla, a reconocerla, a que cada información, viste que los sueños, por ejemplo, antes se interpretaban como que, bueno, soñabas con el mar, soñabas con tu madre. Pero hoy ya no es así. Para una persona que la primera vez que vio el mar, vio a sus padres peleándose y a partir de ello digo, es una cosa. Y para otra persona que el mar fue el momento en el que se enamoró y no sé qué, es otra, ¿no? Y así como juntarlo con la vida personal. Exacto, yo en simbología yo hablo mucho eso. Claro, cada cosita tiene su simbología, pero cuando me preguntan, ¿y qué significa que vi tal cosa y me encontré con este animalito? ¿Y qué sentiste en ese momento vos? Porque Claro, es muy personal. Claro que hay como cosas generales, ¿no? Que uno puede mostrar, esto simboliza tal cosa, bueno, pero es muy importante la persona, qué sintió, qué intuyó en ese momento, qué mensaje recibió, porque no va a ser lo mismo nos encontramos, estamos nosotras dos, nos encontramos con una ardillita caminando y vos vas a sentir una cosa y yo voy a sentir otra. ¿Por qué me encontré con esa ardillita en ese momento? ¿No? Como por dar un ejemplo. Entonces, es muy personal, los sueños son muy personales. El que sueñes con una persona, vos le podés ir a contar a esa persona, pero el sueño fue tuyo. ¿Qué ujú. simbolizaba esa persona ahí? ¿Era realmente esa persona o era algo simbólico, justamente? Bueno, en eso el tarot, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo siempre me saco una carta antes de empezar cualquier actividad, A ¿no? Una ver. carta que me orienta. Y antes de sumarme a este video, me Sí. salió esta que es el carro. Entonces Ah, el carro, ¿no? Vos podrías ir a internet y ver qué significa el carro. Y el carro significa acción, conquista. Claro, uno puede ir y tomar ese significado, pero si vos haces el trabajo de ver, pero ¿qué me mueve a mí esta carta, ¿no? Es lo que estabas diciendo vos de los sueños. Yo tal vez tiendo a tener una actitud más de escucha en la vida porque suelo entrevistar, atiendo personas, pero cuando me aparece el carro me dice como, vamos, vamos, dale, subite al sí, carro, al sí, auto, al vehículo y sí. arrancá, ¿no? Como tener una actitud más enérgica, más en un punto masculina de dar, de avanzar, de generar. Y eso a mí me conecta con cosas en las que yo, te puedo asegurar, tengo dificultad. Si esa carta no me hubiera salido, tal vez mi tono de voz hubiera sido un poco más pausado, más hacia adentro, ¿no? Y así es como un diálogo, ok, vamos al carro, dale, avanzamos, sin miedo, vamos a ir Hermoso. pudiendo sortear las dificultades, los baches, esquivando, ¿no? Con luz verde, un poco es la idea. Y no es casualidad, ¿eh? El canal, ¿cómo se llama? El Ser en Acción. Ah, bueno, mira, Mirá, ¿viste? tal Está cual, todo sí, conectado. perfecto. Bueno, y entonces, en lo de la astrología, ¿cómo es? ¿Estás brindando consultas o también lo enseñás?
Astrología no enseño, tengo un problema con la astrología que es que me irrita mucho el conocimiento general astrológico. Es como una ciencia tan compleja, pero tan compleja que su simplificación me irrita y no puedo transmutar eso, ¿entendés? Entonces digo, bueno, que le enseñe otro. Tal vez no sea para mí. Yo la uso a la astrología de la misma forma que uso el tarot. No la uso como una forma de predecir ni nada, sino entendiendo que la carta natal es un mapa potencial de recursos posibles y aprendizajes posibles. Y que a partir de eso, de esa personalidad que se va como construyendo a partir de la carta natal, uno necesita mover, activar, atravesar. No está para justificar que yo soy sagitariana y por eso entonces Sí, sino que entendiendo que yo elegí nacer con esa estructura para afrontar nuevos desafíos, no para no afrontarlos, sino para afrontarlos. Eso me es tan difícil de explicar que no podría, no me siento capacitada para empezar a enseñar astrología. No tengo la paciencia, creo que no me queda para esta vida. Pero bueno, hay muchos profesores que dan lo sí, básico. sí, sí. No, a mí con la astrología, bastante que la sabés y la entendés, a mí me supera todavía. Yo Ah, prefiero que venga y alguien que sabe y me explique más o menos yo todo y empecé ahí muy sí, jovencita con eso, entonces se fue como acumulando en capas, porque a los 20 años empecé con mis primeros cursos, claro, a los 24 terminé una primera carrera y así como la fui como entendiendo, se fue macerando. claro. La uso en las consultas porque es súper interesante la información que viene a través de ello, pero no la difundo porque da lugar para mucha pavada, te digo la verdad, ¿no? Y Sí, muchas está cosas bien. generales que no son, no son, no funcionan. No, está Así que ahí bien. estoy con la astrología. Y lo que sí me gusta mucho, y esto por ahí es lo que más nuevo es en mi camino, es ofrecer herramientas prácticas de conexión, como hablábamos de la espiritualidad y las experiencias de vida. Yo en los últimos años, como fui cada vez más comprendiendo por qué sufro, por qué me trabo, porque básicamente todo deriva de no asumir mi vida enérgicamente y Mm. culpar a las condiciones, a las situaciones, a las crisis, todas las cosas que siempre nos quejamos, ¿no? De el momento de la humanidad, el Sí, país sí, que sí. estamos, la pareja que tenemos, siempre es la culpa del otro. Mm. Y bueno, entonces, en este momento yo estoy tratando, tanto desde el tarot como desde talleres que doy concretos, orientados a alguna temática, a recuperar esta visión de que la espiritualidad es algo que se adquiere, ¿no? Nacemos con un potencial, pero necesitamos trabajarlo y que no Mm. es una casualidad que uno esté más en paz que otro. No, trabajó más, desarrolló más su capacidad de comprensión, de aceptación, de tolerancia, de adaptabilidad, de respeto, ¿no? Trabajó todas esas virtudes. Entonces, bueno, para mí hoy en la vida es muy importante transmitir que esas virtudes se trabajan, que Sí. no es la paz y la felicidad un bien ganado, así adquirido por nacimiento, sino es por propio desarrollo. Ahí. Es por proceso. Es que es así, es ir a través de, como decía antes, de las experiencias, ir adquiriendo todas esas virtudes que ya viven en nosotros, en realidad, pero por ahí las olvidamos, ¿no? Entonces ir Ujú. reconociéndolas, esa sería la palabra, que están en nosotros, pero para eso hay que practicarlas, no es de un momento para el otro. Y mucho, desde mi visión, la paz que podemos sentir en nuestro corazón, en realidad es siendo coherente en nuestra vida. Cuando nosotros actuamos en coherencia con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que decimos, estamos en paz. Pero cuando estamos actuando desde un lugar que no estamos sintiendo eso y hay algo que choca adentro nuestro, es cuando no podemos estar en paz.
Y nos cuesta mucho a los humanos, para mí, en general, me incluyo, estar en coherencia todo el tiempo. Ujú. Porque justamente a través de esa incoherencia es donde crecemos si nos estamos observando. Porque si no nos observamos, no vamos a chocar contra la pared las veces que nos tengamos que chocar. Sí, así es. Hay una imagen que a mí me sirve mucho, que es como visualizar que nacemos en un estado de pureza, ¿no? Hay un estado de alegría natural, de pureza, de conexión, de asombro, con el que todos nosotros nacemos. Y todos nosotros indefectiblemente empezamos a contaminarnos con la cultura, con los deberías, con los temores, con miles de cosas que es inevitable transitar. Entonces viene un estado de inocencia primero, de ignorancia después, es la ignorancia del ser, de no reconocerte a vos mismo, y después con trabajo personal, con autoobservación, con información, con entrenamiento, adquirimos, hasta donde podamos, un poco más de sabiduría. Y la sabiduría y la pureza son idénticas, pero en el medio tenemos que recuperar toda esa visión espiritual de la vida que tiene un bebé, ¿no? Esa conexión con todo, con el todo. Es un trabajo hermoso porque es como si naciéramos como con un cristal transparente, el cristal se nos ensucia y tenemos que limpiarlo hasta volverlo transparente otra vez, pero ya a partir de la conciencia, de la voluntad de Claro, hacerlo. qué hermoso, sí, Mm. así es. Bueno, y contá también que tenés ahí Caso Nirias, ¿no? ¿Qué ofreces para la Claro, gente Casa para que... Oniria es el lugar en el que vivo. En realidad yo le puse ese nombre a mi propia casa y la llamé Ah, Oniria porque Oniria es el mundo de los sueños, es sí, del mundo, el onírico es el lado B de la realidad. Entonces, para mí, Vigilia y Oniria son dos partes de la misma historia, ¿no? sí. Por eso le doy mucha importancia al trabajo de sueños. No sabía que vos trabajabas también con ello, pero para mí el mundo de los sueños, te digo, es una fuente de riqueza, inspiración, información. Yo me despierto y anoto todo lo que soñé y lo tengo procesando durante el día. O sea, es para mí muy importante. Entonces, cuando yo Es llegué que acá, yo más que nada, no con el sueño, con los sueños en sí, claro que me fijo, sino con la simbología en general. ajá, En en esta misma realidad. Para mí, todo el tiempo la vida me está dando mensajes. No, sí. no existe la casualidad. Todo el que se me cruza en el camino, lo que pasa acá, cómo sucedió, todo, para mí es un mensaje simbólico. Y eso me fascina, tanto de los Mm. sueños como de la vida real. Me ¿Y fascina. cómo Todo lo llevo definís hacia mí, todo me lo está hablando de simbólico? mí en un Ahí punto, de lo está. que yo estoy proyectando. Porque si eso está de esa manera, porque cómo lo estoy interpretando yo. Es lo que te decía antes. Es la interpretación de eso, del mensaje que me está dando. Y para mí es como que te va, también si uno se fija en eso, vas viendo cuáles son tus obstáculos, a ver este desafío que tengo, y se hace más interesante la vida, al menos Sí. desde mi visión. Perdón, dale, seguí, contá lo que estabas contando. No, te estaba hablando de Oniria y por qué le puse Sí, ese nombre. Y acá donde vivo, que es un lugar hermoso en las sierras de Córdoba, realmente es una maravilla. Me siento tan bendecida de estar acá. Es muy hermoso. Y tengo una cabañita que alquilo para venir a retirarse también. Es como un reseteo mental, porque estás en el medio de la naturaleza, totalmente en la naturaleza. qué hermoso. Bueno, me gusta también tener este espacio para compartir, ¿no? Para compartir con gente que Sí, quiera hacer una experiencia, venirse unos días, tener como una... No, yo claro, vivo acá y no me doy cuenta, pero me doy cuenta cuando la gente viene y cuando me dice, no, es que a la noche los sonidos de las ranas, de los sapos, de las lechuzas, como para mí, claro, es algo cotidiano, pero no, es una situación onírica, y ¿entendés? Como sí. que es algo muy nutritivo y fuera de la realidad común. Así que ahí también ofrezco ese espacio, sí. O sea que podríamos decir que vos ahora lo que es todos tus servicios
viene desde ahí, ¿no? Tu ganancia económica, porque acá necesitamos el dinero para vivir, viene desde todos los acompañamientos que haces, el tarot que enseñás, los talleres, más Sí, lo de la casita. tal cual. Y un poquitito del canal de YouTube, te digo, Bueno, un y un poquitito. poco, bueno, sí, pero fueron muchos años y Sí, bien merecido y va a seguir creciendo. ojalá que sí, a mí me encantaría. A Y mí en sí, este momento me encanta porque todo tiene una lógica. No es sí. que, bueno, no sé, vendo shampoo y a la vez enseño recetas naturales. No, 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 está todo conectado. está todo conectado y tiene una lógica que es la de difundir o mostrar o contagiar o enseñar una forma de vida que tiene que ver con lo que para mí es la espiritualidad, que es la conexión, el reconocernos parte del todo, el poder aprender de las cosas que nos pasan, de la gente que tenemos alrededor. Entonces tiene esa conexión. Sí, sí, total. Me gustaría hacerte esta pregunta. A ver, ¿qué significa para vos emprender desde el alma algo y no desde la mente? O sea, ¿cómo uno puede identificar desde qué lado está emprendiendo? Primero habría que definir alma y mente, porque yo no las tengo tan separadas. La mente, hasta donde entiendo tu pregunta, sería emprender desde un Por ahí más propósito. desde el ego sería, ¿no? Mirándola Claro, desde ese lado, no la ahí mente, va, porque la mente puede ser una mente divina, conectada a la claro, conciencia completamente, no, sí, y es parte nuestra, sino sí. más desde el ego, ahí se entendería un poco más. ¿Qué sería emprender desde ese ego o siguiendo ese llamado desde el alma? ¿Cómo se puede identificar cuando está haciendo el emprendimiento desde ese lado uno? ¿No? ¿Cómo se puede dar cuenta uno? La palabra guía para mí es servicio. Si yo emprendo buscando un resultado, es una cosa, y si yo emprendo buscando dar un servicio, es otra. Que no quiere decir que no vayan a unirse, que el dar servicio no tenga que generar buenos resultados. Pero el punto para mí está en qué quiero ofrecer, ¿no? ¿Qué quiero ofrecer? ¿Con qué voy a mejorar mi comunidad? Mi familia, mi vida, con qué mi mundo, algo que yo tengo para dar. Y en eso, para mí es un emprendimiento, como vos decías, con alma, algo que quiero ofrecer. Si yo lo pienso, bueno, no, a ver, pero ¿qué da plata? ¿Dónde quiero, no sé, quiero ser la número uno en tal cosa? Y ahí ya estoy en un resultado que no digo que no tenga que considerarse, pero el principio, a mi entender, está dentro en este servicio que quiero ofrecer. Y el resultado son las añadiduras, ¿no? Buscad el reino de Dios dentro de vosotros y todo lo demás se os dará por añadidura. Sí. Eso es lo que viene por haber dado un servicio. Claro, sí, sí, en realidad después para mí está todo conectado, como vos decías, la intención es lo que importa, ¿no? Desde qué lado uno comienza, que cuando lo sentís muy adentro, no tienes ni explicación, te sale hacerlo, te sale, es así. Siento dar esto, siento dar este servicio y como que confías, porque es tan fuerte el impulso, confías de que lo otro va a venir solo, cuando Ujú. tenga que venir. O tal Sí. vez no, tenés que dar ese servicio y después lo que necesitas económicamente y eso viene por otro lado. Suele pasar eso muchas veces. Muchísimas, muchísimas veces. Claro, cuando Ahí uno está puede combinar las dos cosas está. la gloria misma. Sí, Sí, total, así. porque unís justamente todo con la Sí, materia. Me gustaría preguntarte, que esta pregunta se lo hago a todo el mundo. Bueno, ya saben que tus servicios, bueno, yo voy a dejar tu canal obviamente acá, para el que no lo conoce y quiere ir, porque tu canal tiene que seguir creciendo, porque es hermoso todo lo que compartís. Y bueno, también tu Instagram y todo, para que puedan saber todo lo que estás ofreciendo o te puedan contactar, ¿no? gracias. Dale, Silvi, gracias. Me gustaría preguntarte que des un consejo, una opinión, como si lo estuvieras hablando a un amigo, que vos sabés que siente algo porque te dice, siento que tengo que hacer esto, pero no me animo. No me animo, algo me frena.
¿qué consejo le darías para que pueda dar ese paso? Hay dos cositas que me vinieron mientras te escuchaba. La primera es una de las leyes de la permacultura. La permacultura es una ciencia práctica que busca la permanencia de lo que uno hace, ¿no? Como poder sembrar y que las cosas se autosiembren al año siguiente, o utilizar los recursos de manera eficiente. Es como una búsqueda de eficiencia entre lo que uno trabaja y su entorno. Así trabaja la permacultura. Hay una ley de la permacultura que es empieza pequeño, ¿no? Si uno quiere cultivar, no empeces por 300 hectáreas, empezá por una huerta alrededor de tu casa y así ampliate. Esa es la primera. Me parece muy importante porque a veces el tener un proyecto gigantesco nos limita, ¿no? Nos da miedo, obvio que te da miedo. Entonces, bueno, para andar en Fórmula 1 primero uno anda en un autito común, no entras directo a la Fórmula 1, entras a la bicicleta, al karting, al autito chiquito, no sé, vas desarrollando tu confianza y tus habilidades. Eso me parece fundamental, eso desde lo personal. Y la otra cuestión tiene que ver con los resultados que uno espera. Uno no se anima porque no sabe si le va a ir bien o no. Por un lado, eso tiene que ver con esta habilidad y confianza, pero también puede ser que lo que uno anhela no sea para uno. Entonces ahí aplicar la otra ley, que es una ley del universo, que es la ley del dos, que es yo tengo que dar un paso para saber si es o no es para mí. Vos querías hacer esta entrevista conmigo. Si vos me mandabas un mail y yo te decía, no tengo un minuto libre en esta semana, no sé qué. Al mes siguiente me volvías a mandar y yo te decía, no, Silvina, lo siento, pero bueno, evidentemente no tenía que Sí, ser. Pero si vos no me hubieses mandado ese mail, esto no hubiese sido posible. claro. Entonces, la ley del 2 quiere decir que la vida responde a la acción y uno necesita accionar para que la vida te diga sí o no, ¿no? Como va por ahí o no va por ahí. Así que a esa persona que está dudando le diría dos cosas. Ponete en acción porque es importante para saber si el universo, la vida, el destino está en relación con eso que deseas. Y por otro lado, empezá pequeño, no sé, no mandes, vos no me mandaste un mail con, no sé, 5 carillas diciéndome, no sé qué, me mandaste un simple mail diciendo, tengo un podcast, me gustaría entrevistarte, y yo respondí, y aquí Claro. estamos, y fue precioso. Ay, gracias, qué linda. Bueno, nada, hermoso, hermoso tu recorrido. Gracias por compartirlo, gracias por todo lo que estás haciendo. Y como te dije antes, te incentivo a que lo sigas haciendo porque uno no se da cuenta, la verdad, de la cantidad de gente que está llegando muchas veces, pero es mucha. Estás ayudando un montón a un montón de personas para que atraviesen un montón de cosas que quieren atravesar o para darles herramientas que no conocen, no tienen. Entonces, gracias, gracias por todo eso que estás haciendo y Bueno, gracias por haber aceptado estar acá. gracias por haberme lo propuesto, lo disfruté mucho. Bueno, bueno, vamos Gracias. a saludar a todas las personas que estuvieron escuchando. Les mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau.